Bueno, muy bien. Ahí les comparto ahora la pantalla para que... Ahí está. Bueno, bien. ¿Lo ven ahí todo? Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces retomamos un poquito estos temas. La clase pasada nosotros habíamos terminado haciendo una recorrida por el estado de flujo efectivo, que fue la última parte que dimos de los distintos estados. Eh, ¿Se acuerdan que, bueno, de la parte de estado de flujo efectivo habíamos dicho que era un estado dinámico y que tenía un enfoque financiero? Repaso rápidamente esto para que podamos retomar con un par de cositas que nos habían quedado pendientes. Incluso hay un ejemplo que me habían planteado ese a último momento y bueno, yo lo comenté, pero ahora le hice un ejemplito así numérico también para que lo tengamos en claro. No porque vayamos a tomar demasiada ejercitación de eso, sino que más que nada es porque para que tengan un poco el concepto, porque si no parece que no se entiende para qué sirve o cómo se determina. Yo les había dicho que por ahí parece un mecanismo muy complicado, pero por ahí hay algunos mecanismos que son bastante globales y se puede determinar la información del estado de flujo efectivo en forma bastante global y se puede determinar. Entonces decíamos que por un lado el estado de flujo efectivo que brindaba una información financiera acerca de cómo se habían, o sea, cuál había sido la variación del efectivo durante todo un periodo. Para eso habíamos definido lo que era efectivo, habíamos dicho qué entendíamos por efectivo, dijimos cuál era el efectivo, y, y explicamos un poquito que nosotros teníamos por un lado la variación de efectivo, o sea, teníamos el efectivo al inicio de un ejercicio y el efectivo al cierre y obteníamos la variación. Y después lo explicábamos esa variación a través de tres causas, que unas eran por actividades operativas, por actividades de inversión y por actividades de financiación. Entonces yo acá había extractado un poquito la primera parte, el primer cuerpo del estado de flujo de efectivo, donde les decía que estaba el efectivo al inicio, el efectivo al cierre y si había un aumento o disminución. Esto, ¿de dónde salía esta información? Esta información salía, les había dicho, de el estado de situación patrimonial, porque ustedes en el estado de situación patrimonial, acuérdense, que ustedes ¿qué ponen en el activo? Y caja y bancos, inversiones temporarias, bueno, tienen toda esa primera parte. Entonces dicen, bueno, ahí determinan qué es el efectivo y entonces como tienen el comparativo del anterior, ahí pueden establecer cuál es el efectivo al inicio y cuál es el efectivo al cierre, o el equivalente de efectivo al inicio y al cierre. Y entonces ahí ven la diferencia, o sea, lo que había al inicio y lo que hay al cierre. Y la diferencia puede ser que haya subido o haya bajado. Ahora ese aumento o disminución, recordemos que no es una producto de una única operación, sino que es el aumento o disminución es producido por un montón de operaciones. O sea, un montón de aumentos y un montón de disminuciones durante el ejercicio. Lo que después hacemos acá es agruparlos, eso, por actividades y entonces decimos, bueno, todo lo que son cobros por venta, todo lo que son pago a proveedores, todo lo que es los distintos conceptos, los vamos agrupando. Entonces decimos, bueno, cuando hablamos de cobro de venta, y bueno, son cobros de venta de bienes y servicios de todo el año, o sea, son los que se fueron haciendo durante todo el año. Acá lo ponemos en un renglón, pero en realidad es de todo el año. Cuando decimos pago a proveedores de bienes y servicios, son los pagos que se hicieron durante todo el año, o todo el ejercicio económico, mejor dicho. Pero bueno, pero acá lo que estamos hablando son valores totales a una determinada fecha. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos precisamente esto, decimos, bueno, determinamos esa variación y después vemos puntualmente cuáles fueron las causas. Entonces, bueno, determinamos esta primera parte y lo que aclarábamos también acá es qué entendíamos nosotros por
por lo que era efectivo. Y habíamos dicho que el efectivo, o sea, decíamos que eran, en primer lugar, el efectivo propiamente dicho, o sea, el dinero en efectivo, que tenemos contante y sonante, o sea, que el billete que tengamos. Por otro lado, todo aquello que tengamos disponible, o sea, que son disponibilidades, y que son, ¿qué cosa? Los depósitos a la vista, las cuentas corrientes, caja de ahorro. Los depósitos a la vista, acuérdense, son aquellos depósitos que se pueden disponer en cualquier momento, o sea que no necesito esperar un tiempo para poder utilizar ese dinero. En las cuentas corrientes, si yo tengo dinero en el banco, lo puedo utilizar en cualquier momento. Y si tengo en caja de ahorro, también lo puedo utilizar en cualquier momento. Son depósitos a la vista, quiere decir que yo lo puedo disponer cuando quiero. Porque no tengo ninguna restricción, digamos, para poder disponerlo, para poder utilizarlo. Puedo pagar, puedo hacer. Y después puede haber otros que son a lo mejor inversiones transitorias, que por ahí las tenemos como inversiones transitorias y son, son aquellas inversiones que me permiten cumplir con algún compromiso de corto plazo, pero que a lo mejor no las dispongo en el momento, pero por ahí no transcurre un plazo mayor, habíamos dicho, de 90 días. O sea que si, por ejemplo, el ejemplo más común, más claro, puede ser que si tengo un plazo fijo que no supera los 90 días, entonces ese plazo fijo yo lo considero como un equivalente de efectivo, como un disponible. En ese caso, muy bien. Entonces, en ese caso, ese plazo fijo sería un equivalente de efectivo. O sea, no es efectivo en este momento, no es como el efectivo y los depósitos a la vista, pero sí es una disponibilidad en breve, con lo cual, si no supera los 90 días, va a ser tomado como una inversión equivalente de efectivo. O sea que a los efectos del estado de flujo efectivo, eso iba a valer como efectivo, o sea, como si fuera efectivo. Bueno, les aclaro que es a los efectos de este esquema, ¿no es cierto? No es que no estamos hablando de que es disponible ya, pero como hay una disponibilidad muy inmediata y esa disponibilidad no supera los 90 días, entonces bueno, ahí lo vamos a tomar como equivalente de efectivo. Bien, entonces después dijimos, acá bueno, estaba aclarado, eso que les dije recién, que podrá considerarse como equivalente efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento, por ejemplo 3 meses o menos de su fecha de adquisición. Bueno, después habíamos hablado de que, por ejemplo, las actividades, decíamos, bueno, después teníamos que armar la composición de esa variación del efectivo y podía estar dada por actividades operativas, que eran todas aquellas que provenían de las operaciones, digamos, habituales que va realizando la empresa, compra de cobro por venta, pago a proveedores, pago al personal, pago de cargas sociales, pago de impuestos, pago de intereses, pago de lo que sea. Y después, bueno, teníamos acá un par de casos, por ejemplo, como cobro de dividendo y pago de dividendos, que también podíamos enmarcarlo en otras de las actividades. O sea, también son variación de efectivo, pero nos permitía ubicarlo como actividades operativas o también podíamos ubicarlo en, por ejemplo, si era un cobro de dividendo, en actividades de inversión. ¿Por qué? Porque acuérdense que los dividendos que nosotros cobramos, producto de que de invertir en otra empresa. Entonces, si invertimos en otra empresa y después cobramos dividendos de esa empresa, lo podemos poner en actividades de inversión, que a mí me gusta más ahí, me gusta más que acá. Que en operativa, pero si lo ponen en operativa también la resolución lo permite. Y lo mismo pasa con el pago de dividendos, o sea, si nosotros le pagamos dividendos a los accionistas o a los socios, le distribuimos utilidades, la empresa distribuye utilidades, en realidad, ¿qué está pagando? Está pagándole la retribución a la financiación propia, porque acuérdense que los dividendos, que eran la retribución que tenía el socio, el accionista, por haber aportado capital a la empresa, y bueno, cuando la empresa gana plata, le distribuye utilidades, que esa es la retribución que van teniendo, o sea, porque si no, ¿por qué ponen plata en una empresa? Ponen plata para obtener una utilidad. Entonces, bueno, el que presta, el banco que te presta te cobra intereses, pero digamos, el accionista o el socio que pone plata en una empresa, ¿por qué lo hace?
porque el fin también es económico, o sea, obtener un resultado. ¿Y cuál va a ser su beneficio? Y bueno, su beneficio va a ser que si la empresa gana plata, le va a distribuir utilidades. ¿Y la apuesta cuál es? Y la apuesta es precisamente que como es una inversión de riesgo, si la empresa es una empresa que gana buen dinero, por ahí las utilidades que pueda recibir, la idea es que, o sea, cuando uno arriesga a invertir así en una empresa es porque piensa que a lo mejor esa empresa le puede otorgar un beneficio superior al de cualquier otra inversión de tipo financiero. O sea que, por ejemplo, a lo mejor si vos decís, bueno, yo a lo mejor pongo el dinero a plazo fijo, sí, me aseguro que el interés lo cobro, pero por ahí el interés de plazo fijo a lo mejor es un interés que paga el mercado, que es un interés mínimo, que sí, me cubre un poquito de la inflación, pero a veces no me llega a cubrir de la inflación, que por ahí puede ser para determinados casos puede venir bien, pero que no es digamos, la inversión. O sea, en cambio, por ejemplo, si a lo mejor ustedes invierten en una empresa, corren un riesgo, porque la empresa puede ganar, pero también puede perder. Pero si a lo mejor es una empresa que gana y que le va bien y que puede distribuir buenas utilidades, por ahí los resultados que pueda llegar a distribuir son superiores a los que te pague un interés de plazo fijo. ¿No es cierto? Estás corriendo un riesgo, se está corriendo un riesgo, pero digamos, el beneficio puede ser mayor. Entonces, ese es el resultado que obtiene quien invierte en una empresa. Entonces, el que invierte en la empresa es digamos, el propietario de la empresa, o sea, digamos, el accionista o el socio es propietario de la empresa. Entonces, esa inversión que hace ahí es por la financiación propia. O sea, forma parte de ese patrimonio neto de la empresa. Entonces, bueno, precisamente si los dividendos son la retribución a ese patrimonio neto, a la inversión propia, a la financiación propia, por eso también lo podemos ubicar como actividad de financiación, ese movimiento de fondo, de efectivo. Entonces, en lugar de actividad operativa, también lo podemos poner como actividad de financiación. Eso a mí me gusta más también ahí. O sea, tanto los cobros de dividendo como los pagos de dividendo me gustan más. Uno en actividades de inversión y el otro en actividades de financiación, más que en actividades operativas. Pero eso digamos, pero es indistinto, lo pueden poner en las dos, en cualquiera de los dos. Si optan por uno, lo ponen en ese, si no, bueno, en el otro. Lo que no es conveniente, una vez lo ponen acá, otra vez lo ponen allá, no. O sea, lo ponemos en un lugar, lo dejamos en ese lugar. Por una cuestión también de prolijidad, ¿no es cierto? Para que, bueno, siempre lo reflejamos. Y si alguna vez se cambia de criterio, bueno, lo que hay que hacer es cambiar también el comparativo anterior para dejarlo bien. Bueno. Entonces en actividades de inversión teníamos que también los movimientos podían ser por cobro de venta por venta de bienes de uso, cobro por venta de propiedades de inversión, a lo mejor tengo un terreno, un inmueble, cualquier cosa que yo haya comprado para invertir, no para hacer ningún tipo de negocio, por ejemplo, qué sé yo, tengo un dinero ahí, se me surgió la oportunidad de comprar un terreno, lo compré y bueno, es una forma a lo mejor de preservar el dinero y bueno, llegado el caso, cuando tuve que echar mano de ese dinero, lo vendí. Entonces, bueno, o esperé o aproveché una oportunidad que subió el valor, que yo y lo vendí, me hice un dinero y bueno, lo utilicé en otra cosa. Bueno, esa actividad, esa compra de ese bien puede ser una actividad de inversión. Tanto cuando lo compro va a ser una aplicación del dinero y cuando lo vendo va a ser una obtención de dinero, de efectivo. O sea, me hago del efectivo cuando lo vendo, o sea, cuando lo compro se me va el efectivo, o sea, lo aplico a esa compra, a esa inversión. Y cuando lo vendo recupero ese efectivo. O sea que puede ser en un caso una colocación de efectivo, una salida de efectivo y en otro caso un ingreso de efectivo por motivo de inversión, o sea, porque es una inversión que compré o que vendí. Lo mismo ocurre con las compras de bienes de uso, que son inversiones en bienes de producción o de utilización en la parte económica, pero son bienes que no están destinados a la venta, sino que están destinados a la utilización. Entonces, por eso se tratan como inversiones. Bueno, y lo mismo también las compras de acciones de otra compañía, que el mismo, que bueno, que es lo que decíamos, que cuando nosotros hacemos una actividad de inversión y después recibimos dividendos, también los dividendos van a venir por el lado de actividad de inversión. O sea, si nosotros la inversión en una empresa lo ponemos como actividad de inversión, por ahí me parece adecuado que cuando cobramos dividendos de esa empresa lo pongamos también en actividad de inversión y no en actividad operativa. Pero la resolución lo permite de las dos maneras, así que eso lo elige. Bueno.
Y el otro punto que también teníamos era las actividades de financiación, que era el cobro, por ejemplo, por emisión de obligaciones negociables, aporte efectivo de los propietarios, pago de préstamo, obtención de préstamo también, o sea, cuando ustedes obtienen un préstamo, ese préstamo que obtienen es un ingreso de fondo también. Esos fondos que ingresan son producto de la actividad de financiación, en este caso financiación de tercero. Ahora, si el aporte se lo hacen los propietarios, es financiación también, pero propia. O sea, acuérdense que eso lo dimos al principio. O sea, la financiación propia y la financiación de tercero. Las dos son financiaciones. O sea, la hacen los propietarios cuando aportan un dinero a la empresa, cuando hacen un aporte, y otras son los préstamos cuando, digamos, un tercero presta dinero. Acuérdense que cuando los propietarios prestan dinero, o sea, prestan dinero, o sea, hay que devolvérselo, juegan como si fuera un préstamo de un tercero. O sea, no es un aporte del propietario, sino que el aporte no tiene devolución. O sea, el propietario cuando hace un aporte, cuando hablamos de aporte, estamos hablando de que va al capital de la empresa. O sea, es un aporte al capital de la empresa. Es decir, un aporte que no tiene retorno. No se va a devolver porque es un aporte que hace a la empresa. O sea, o para aumentar el capital o para reponer un capital que se cayó. Pero en cambio si un socio presta dinero y después hay que devolvérselo, eso sería como si fuera cualquier tercero, es como si te lo presta un tercero, un banco o lo que fuera. O sea, no sería como un aporte, ¿eh? No sería un aporte. Bueno, hasta acá habíamos hablado en la clase anterior, creo que, bueno, quedó bastante claro el tema, o por lo menos me lo manifestaron así. Eh, entonces, bueno, había un temita que surgió a último momento, me decían, bueno, pero por ejemplo, si yo tengo que mostrar cómo el tema es muy engorroso esto, a veces cómo lo planteamos, porque parece una cosa demasiado compleja. Por ejemplo, yo les decía que en las actividades operativas, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cobro por venta de bienes y servicios, acá nosotros tenemos que poner cuáles ventas se cobraron durante todo el ejercicio. Entonces parece una cosa que decís, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Llevar una registración paralela, ir anotando todas las ventas, todo lo que se fue cobrando. Bueno, están las cuentas monetarias que van a reflejar ese movimiento, pero hay una forma también de hacerlo en forma global y fíjense cómo lo podemos sacar. Yo, por ejemplo, acá hice un poquito, extracté esta parte. Dije, por ejemplo, en las actividades operativas, si yo quiero obtener los cobros por ventas de bienes y servicios, o sea que quiero saber, digo, este rengloncito acá, ¿cómo lo completo? Cobro por venta de bienes y servicios. Bueno, entonces me hago algunas preguntas. Digo, ¿cómo voy a obtener los cobros de venta de bienes y servicios? Y yo digo, bueno, las cuentas por cobrar, o sea, las cuentas por cobrar por ventas, se alimentan de las ventas. O sea, yo cuando hago una venta, ¿no es cierto? Hago una registración y digo, eh, deudores por ventas a venta, por ejemplo, y registré la venta. O sea, es el asiento contable, pero en realidad lo que estoy haciendo es alimentar mi cuenta a cobrar. Si yo emito una factura, entonces digo, el cliente me debe porque yo le vendí. ¿Mm? Después si me paga en el momento o después no importa, yo lo que hago después, o sea, hago dos registraciones. Por un lado registro la cuenta a cobrar y por otro lado la cobranza, porque digamos son dos sectores distintos, o sea, uno es el que emite la venta, o sea, el sector de ventas que hace la venta, y por otro lado el sector de cobranza que es el que recibe el dinero cuando se le gira el dinero, cuando... Entonces, bueno, digamos, entra por dos vías. Fíjense que ustedes por ejemplo, si van a comprar un producto, bueno, compran el producto, le dan la factura y por ahí si lo tienen que pagar en otro lado, le dan o la factura donde dice, bueno, pagado o le dan un recibo, si lo pagan en otro momento. Entonces, pero digamos, por ahí hasta lo hacen en distintos sectores, ¿no es cierto? O sea, van y hacen las dos cosas. Entonces, por un lado, lo dividimos en dos la operación. Por un lado es la venta y por otro lado es la cobranza. Eh, eh, Nosotros decimos que la cuenta a cobrar por venta se alimenta de la venta. O sea, para que exista una cuenta a cobrar por venta, primero tiene que haber existido una venta. Entonces, existe la venta, bueno, entonces ahí aparece la cuenta a cobrar. Si no vendiste, no hay cuenta a cobrar. ¿Mm?
Entonces, primero hay una venta y después la cuenta a cobrar. A veces la cuenta a cobrar, a veces la cobranza es inmediata y bueno, entonces el paso por cuentas por cobrar es muy rápido, a lo mejor hasta en el mismo día o en el mismo momento, pero pasó por la cuenta por cobrar y después y se cobró inmediatamente. Pero, digamos, hubo un primer paso previo, esa venta alimentó la cuenta por cobrar y después se cobró. ¿Mm? En el mismo día, en un plazo posterior, etcétera, pero digamos, primero pasó por la cuenta por cobrar. O sea, la venta fue a parar, alimentó la cuenta a cobrar y después se cobró. Entonces, sabiendo esto, nosotros hacemos el siguiente planteo. Nos vamos al estado de situación patrimonial y decimos, bueno, a ver, ¿cuánto teníamos nosotros en un ejercicio a cobrar al inicio del ejercicio? Entonces decimos, yo acá les digo, ¿cuánto había de cuentas por cobrar al inicio? Y yo acá digo, bueno, es en el balance al cierre del ejercicio anterior. O sea, si yo, por ejemplo, estoy ubicado en el año 2019, supongamos de enero a diciembre, para hacerlo fácil, yo digo, bueno, al 31 de diciembre de 2018 yo tenía como cuenta a cobrar X pesos. Bueno, eso es mi cuenta a cobrar al inicio del nuevo ejercicio. Supongamos que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces digo, el 1 de enero de 2019 yo tenía a cobrar, según el balance al cierre del ejercicio inmediato anterior, o sea, 31 de diciembre de 2018, yo tenía que cobrar X pesos. Y esa es mi cuenta a cobrar, lo que yo podía llegar a cobrar en el ejercicio este nuevo que estoy desarrollando. Eso es lo que podía llegar a cobrar de lo que había vendido con anterioridad. Pero además, durante todo el ejercicio, esa cuenta a cobrar se me alimenta de todas las ventas de todo el ejercicio. Por eso las sumo, o sea, sumo todas las ventas que hice en el ejercicio. Entonces digo, si yo tomo lo que tenía a cobrar al inicio y le sumo lo que vendí en todo el ejercicio, todo lo que pude llegar a cobrar durante ese ejercicio 2019 es precisamente lo que tenía a cobrar cuando empezó el ejercicio, más todo lo que vendí en el ejercicio. O sea, no voy a cobrar más. Menos puedo cobrar, pero más no voy a cobrar porque es lo que tenía a cobrar más lo que vendí. O sea, que más lo que vendí, más lo que le agregué de venta en este ejercicio. Entonces, si sumo lo que tenía a cobrar más lo que vendí ahora, eso es todo lo máximo que puedo llegar a cobrar durante todo el ejercicio. Si alcanzo a cobrar todo, bueno, habré cobrado la suma de estos dos. Y si no, bueno, si cobré menos, tendré que ver cuánto me quedó a cobrar al cierre. Entonces, si yo sumo lo que tenía a cobrar más lo que vendí en el ejercicio, esto es todo lo posible que puedo cobrar. Si yo a eso le resto lo que me quedó a cobrar al cierre, me queda lo cobrado durante el ejercicio. O sea que acá en un planteo así muy global, yo pude obtener lo que se cobró en el ejercicio sin hacer demasiado, sin tener que hacer demasiadas registraciones, demasiadas anotaciones. O sea que con una formulita muy rápida, muy sencilla, pude determinar lo que está cobrado durante el ejercicio. Para que se entienda mejor, o sea, no sé si hay alguna duda, pero para que se entienda mejor, lo puse acá con números. Por ejemplo, yo acá dije, en el ejercicio cerrado, el 31 de diciembre de 2018, el saldo de las cuentas a cobrar, según el estado de situación patrimonial, era de 10.000 pesos. O sea que yo tenía en mi estado de situación patrimonial cuentas a cobrar por ventas por 10.000 pesos. Muy bien. Durante todo el ejercicio 2019, yo vendí al contado, o sea, ventas que cobré en el momento, 50.000 pesos. O sea que estas ni siquiera a lo mejor pasaron por las cuentas por cobrar o si o entraron y salieron en el mismo momento. O sea, digamos en el mismo día. Y después tengo, qué sé yo, otras ventas que hice, porque yo vendo también, tengo clientes que le vendo a 30 días. Bueno, entonces hice dos tipos de ventas. Y puedo tener más ventas, qué sé yo. Otras ventas a más plazo o lo que sea. O menos plazo, no importa. Incluso yo puedo vender a un plazo y después cuando llegue el momento no lo cobro porque no me pagó y me demoró y bueno, sí pasa. Entonces yo, digamos, cuando decía lo que tenía a cobrar al inicio más lo que vendí era lo posible que podía cobrar, bueno, acá en número lo vemos, lo posible que yo puedo llegar a cobrar
es esto, 150.000. O sea, lo máximo que yo puedo llegar a cobrar es lo que tenía que cobrar cuando empecé el ejercicio, que estaba pendiente del año pasado, del ejercicio anterior, más todo lo que vendí en este ejercicio. Entonces, si yo sumo estos dos valores, esto es lo máximo que puedo llegar a cobrar durante el ejercicio que estoy analizando. Yo, como máximo, puedo llegar a cobrar 150.000 pesos. Si yo, al cierre del ejercicio, me restan cobrar 25.000 pesos, como me encuentro acá, quiere decir que yo durante el ejercicio 2019 cobré 125.000. O sea que con este cálculo simple, yo barrí todo un ejercicio y tengo lo que cobré en el ejercicio, sin hacer demasiado revuelo con los registros, ni tener que estar buscando, haciendo 200 anotaciones. O sea, con una cuenta muy rápida, yo pude determinar cuál fue mi valor cobrado durante todo el ejercicio 2019. Acá yo, en este cálculo, por ejemplo, no estoy haciendo jugar el IVA, porque generalmente en las cuentas a cobrar voy a tener el IVA dando vueltas, pero eso es una cuestión de agregarle el IVA después y nada más. O sea, yo acá no hice sin IVA para que no haya, para que no tengamos tanta complicación en eso, pero de última eso se agrega y punto, no tienen ninguna, o sea, la venta se pone con IVA y todo y ya está. Y se le agrega el IVA y lo tenemos porque el saldo de cuenta a cobrar ya tiene todo. Pero eso, digamos, no lo voy a meter ahora para no complicarle la existencia, simplemente, pero se lo aclaro para que lo sepan. No es que me olvidé, sino que por ahí lo hacemos un poquito más sencillo para que no tengan que estar, para no tener que estar viendo ese tema. Pero es tan simple como eso, o sea, agregarle, en ese caso se agrega el IVA y punto, o sea, no tiene ninguna, pero digamos el cálculo es el mismo y no es nada demasiado más complejo, es lo mismo. Bien, ¿hasta acá se entendió todo esto? ¿Se entendió? Es un ejemplo simplemente, no vamos a desarrollar ejercitación del estado de flujo efectivo, pero por lo menos quería que tuvieran una idea. El otro día me lo preguntaron, entonces bueno, creo que me lo preguntó Da Silva, bueno, yo creo que me parece que con esto se les aclara un poquito. ¿Eh? Bueno, sí, sí, sí. Sí, le vuelvo a repetir, no es que vayamos a lo mejor a tomar eh, a lo sumo por ahí podemos hacer una pregunta sobre esto, pero no creo que no mucho más, porque digamos no vamos a desarrollar más temas sobre esto. Pero como mucho, bueno, podría ser que le preguntemos algo sobre esto que estoy explicando acá. Eh, a título de ejemplo, a título de que lo sepan, lo conozcan, porque la idea es un poquito que vayamos armando eso. No les doy el caso de pago a proveedor y todo, pero sería al revés, o sea, sería en lugar de con las ventas, con las compras, y en lugar de cuenta por cobrar, sería cuenta por pagar o proveedores. Entonces sería al revés, o sea, los proveedores la cuenta a pagar se alimenta de la compra, y después lo que me queda a pagar al cierre sería, en lugar de poner lo que me queda a cobrar, pondría lo que me queda a pagar y la diferencia es lo que pagué. Pero vamos siempre por el mismo razonamiento, siempre es el mismo razonamiento. Después, bueno, si hay que ver las compras de bienes de uso, pago por compra de bienes de uso, y eso también son calculitos así que se van haciendo globales. Pero, digamos, no vamos a dar esos temas, pero por lo menos, aunque sea uno, para que tengan un ejemplo de cómo sería el cálculo, ¿no? O sea, a lo que apunta el estado de flujo efectivo. Entonces, la conclusión que terminamos sacando es que este estado de flujo efectivo, cuando nosotros acá vamos completando en qué se fueron aplicando estos fondos, lo que estamos diciendo es, bueno, todo este dinero que aumentó, disminuyó, son productos de aumentos y disminuciones. O sea, los cobros son un aumento, pero los pagos son una disminución. Los pagos al personal y cargas sociales son disminuciones, los pagos de impuestos son disminuciones. O sea, si cobramos un dividendo es un aumento, pero si pagamos un dividendo es una disminución. Si cobramos la venta de un bien de uso es un aumento, pero si pagamos por la compra de un bien de uso, como en este caso acá, bueno, es una aplicación del dinero. O sea que acá hay sumas, es una suma algebraica. O sea que acá vamos a encontrarnos con aumentos de efectivo y con disminuciones. Bueno,
cuando nosotros armamos todas estas causas, llegamos a explicar este numerito que habíamos sacado acá en forma global, acá arriba, esta diferencia. Pero cada una de estas líneas la podemos calcular de alguna manera bastante global y llegamos al número, digamos, que necesitamos explicitar. Pero la idea es un poquito que este estado lo que me está diciendo es, bueno, ¿qué dinero había? O sea, ¿cuál era el dinero que ingresó a la empresa y en qué se utilizó? O sea, la idea es qué dinero ingresó a la empresa, o sea, y en qué se utilizó. Entonces, si nosotros decimos, bueno, lo que había más lo que ingresó menos lo que se utilizó es lo que me quedó. Eh, como en este caso acá, me quedó al cierre tanto. Y bueno, y la diferencia es, digamos, puede haber un aumento o disminución. Esto, digamos, así como número solo no me dice mucho, porque puede haber aumentado o disminuido y eso no quiere decir nada, no quiere decir que la empresa esté mal o que esté bien. Sí, es importante ver ese análisis financiero, digamos, cuando se detalla esta parte, porque acá, digamos, estamos viendo si la empresa de qué manera operó, qué cosas hizo, si pudo realizar inversiones en bienes de uso, por ahí, qué sé yo, a lo mejor hubo muchas ventas, hubo eventos, hubo pago a proveedor, todo, pero a lo mejor se hicieron fuertes inversiones en bienes de uso, entonces, bueno, la empresa, ojo, se capitalizó, ¿por qué? Porque, bueno, a lo mejor el aumento efectivo, a lo mejor hasta disminuyó el efectivo, pero por ahí nos encontramos acá con que la empresa se capitalizó, compró bienes de uso, etcétera, o sea que aumentó sus inversiones, bueno, y por ahí es importante para analizar, digamos, todo ese movimiento financiero. Es un poco esa la idea de lo que tenemos acá. Bueno, entonces, bueno, acá, digamos, hicimos esta explicación acá con números. Bien, si no tienen ninguna duda, voy a continuar. Ahora lo que voy a hacer es una especie de recorrida por los distintos estados para que veamos dónde vamos a ir a buscar los distintos elementos. Se los voy a mostrar un poquito en el estado para que se vea, no con números, simplemente conceptualmente, para que lo vayamos teniendo en claro. Yo voy a redondear la clase con esto y bueno, y ya después, ya la clase siguiente vamos a empezar a repasar. Vamos a empezar a repasar distintos ejercicios, así que yo lo que les voy a pedir es que para la próxima clase ustedes ya vayan viendo dónde tienen dudas, en qué cosa. Pues yo voy a tirar por ahí voy a ir recorriendo lo que fuimos viendo durante el transcurso de este tiempo. Voy a tratar de ir recorriendo todos los temas y los que me parezcan que por ahí merezcan algún tipo de aclaración o que merezcan algún repaso porque pueden ser un poquito más complejos, bueno, voy a hacer hincapié, pero también me gustaría que ustedes me digan, porque entonces si ustedes me dicen, mira, tengo dudas en esto, yo explico más ese tema para que, digamos, llegado el momento no tengan inconvenientes en el examen. O sea, la idea es que, digamos, ahora haya un poquito una retroalimentación. Es decir, yo hasta acá tiré todos los temas que podía tirar y les di todo lo que teníamos que dar en el programa y por lo menos y traté de hacer hincapié en los temas que a mí me parecen que pueden tener un poquito más de complicación o por ahí merecen un poquito más de atención, que por ahí les puede crear alguna dificultad. Pero una cosa es lo que se me ocurre a mí o lo que yo pienso y otra cosa es lo que ustedes ven o sienten cuando están estudiando. Entonces, bueno, por ahí si tienen alguna duda, algo puntual, pretendo que por ahí me digan, así yo los puedo ayudar y orientar mejor. Bien. Bueno, entonces ahora voy a hacer un poquito una recorrida, dije, por lo que son los distintos estados. Nosotros empezamos hablando de los estados básicos y dijimos que el primer estado que vimos era el estado de situación patrimonial. Fíjense que acá nosotros, por ejemplo, tenemos el estado, por ejemplo, de situación patrimonial, que está comparativo con el ejercicio anterior. Fíjense que en la primera columna siempre ponemos el ejercicio actual y en la segunda el anterior. Tenemos aquel activo y aquel pasivo y el patrimonio neto. Bien, lo que yo les decía, por ejemplo, nosotros hicimos toda la recorrida donde teníamos los activos corrientes y los activos no corrientes. O sea, el activo corriente y el activo no corriente.
fíjense que la distribución que tenemos prácticamente es la misma, salvo caja y bancos, que digamos, acá estamos hablando de qué cosa, estamos hablando de los depósitos, el dinero en la caja, el dinero en los bancos en depósitos a la vista, o sea, cuenta corriente, caja de ahorro, lo que dijimos antes que hablábamos. Bueno, esto prácticamente son todas disponibilidades, por eso este no me aparece acá en el no corriente. ¿Y por qué? Y porque el disponible es corriente. O sea, acá no podemos hablar de que excede el año de plazo, o sea, si tenemos dinero en la caja no podemos decir, bueno, lo vamos a cobrar dentro de los 12 meses, no, ya está, el dinero ya está ahí, o sea, no hay nada que cobrar, ya está, es dinero. Lo mismo que si la plata está en lugar de estar en la caja, está en el banco, pero está, o sea, es disponible. Entonces lo que es disponible no lo vamos a ver en el no corriente, porque en el no corriente es lo que tengamos algún plazo para. Bueno, lo mismo ocurre con las inversiones temporarias. Si son inversiones temporarias, por ahí estamos hablando de inversiones que no exceden el año. Entonces, qué sé yo, si estamos hablando, por ejemplo, que tenemos un plazo fijo a 90 días, 120 días o a 180, pero que, digamos, se van a cobrar dentro de los próximos 12 meses, entonces estamos hablando de inversiones temporarias y van a estar en el activo corriente, del mismo modo que si tenemos algún bono que vence en lo inmediato y si tenemos algún tipo de letra o lo que sea, alguna otra inversión financiera que la tengamos, digamos, o acciones con cotización que tengamos en la bolsa porque tenemos una cartera de inversiones y bueno, y vamos comprando y vendiendo. Bueno, en ese caso no estamos hablando de inversiones de largo plazo, sino de inversiones temporarias, por lo tanto van a estar siempre en el activo corriente. Cuando llegamos a los créditos por ventas, ven acá, ustedes van a tener acá los distintos créditos por venta. Por ejemplo, acá podíamos llegar a que un crédito por venta podía ser una parte corriente y otra parte no corriente, depende del plazo que hayamos otorgado. O sea, puede pasar. Puede ser que acá no tengamos, que tengamos todo corriente. Entonces, bueno, que ninguno excede el año. Entonces, bueno, si no excede el año, directamente acá no lo pondríamos, no ponemos nada. En todos los casos, ya sea caja y bancos, inversiones temporarias y todo, generalmente va a haber notas donde vamos a aclarar cosas. Por ejemplo, los créditos por venta o las inversiones temporarias, vamos a tener notas y vamos a tener incluso cuadros anexos donde vamos a detallar ese tipo de inversiones que tenemos. Por ejemplo, a ver, inversiones temporarias. Inversiones, por ejemplo acá. Acá hay un anexo. Acá hay un anexo donde dice inversiones en títulos valores, por ejemplo, temporarias corrientes. Entonces acá estamos detallando este numerito que tenemos acá. O sea, acá nosotros tenemos inversiones temporarias y tenemos un número, en este caso, ve acá. Tenemos un numerito. Bueno, ese numerito que nosotros tenemos ahí, nosotros lo vamos a ver detallado acá. Fíjense que acá incluso tenemos separadas las que son corrientes, las que si hay algunas que son no corrientes, también las vamos a tener acá en este anexo. Acá vamos a detallarlo y este numerito a lo mejor que tenemos acá que dice el valor contable que tenemos acá actual, acá decimos, bueno, este número que está acá viene derechito a ¿dónde? Acá, al estado de situación patrimonial. O sea, acá lo tenemos en forma muy sintética, tenemos un número ahí tirado que no sabemos cómo se arma, pero si vamos al anexo lo vemos. Por ejemplo, con los créditos por venta puede ocurrir lo mismo. Yo puedo tener créditos, supongamos que, no sé, tengo abiertas las cuentas a cobrar por venta. A lo mejor tengo clientes locales, clientes del exterior o, qué sé yo, agrupado en clientes mayoristas, minoristas, no sé. Puedo abrirlo de distintas maneras y lo puedo tener. Puedo tener, por ejemplo, mercado de distintos mercados. A lo mejor supongamos que yo vendo repuestos para automotores y a lo mejor vendo a equipo original, o sea, le vendo tengo que como cliente alguna de las fábricas, fabrico también la pieza para alguna terminales automotrices, por ejemplo, y bueno, y le vendo a esa fábrica, y además después vendo también en el mercado de reposición, y a lo mejor también exporto. Entonces, bueno, tengo mercado de equipo original, tengo mercado de reposición, tengo mercado externo, entonces, digamos, este crédito por venta, yo a lo mejor presento tengo una nota en el balance donde digo cuánto tengo a cobrar a cada uno de esos sectores.
y abro un poquito y doy un poquito más de información. Acá tengo un número muy global y, y por otro lado ese número lo abro un poquito. Del mismo modo que, por ejemplo, acá que tengo otros créditos. Voy a decir otros créditos. ¿Y qué sé yo? ¿Qué puede haber en otro? Y en otro puede estar, no sé, una cuenta a cobrar porque vendí una máquina, un bien de uso. Puedo tener un crédito porque, no sé, le presté dinero a alguien, a otra empresa, o porque hice un adelanto, o le hice un préstamo al personal, o qué sé yo, no sé. Puede haber un montón de cosas que pueden entrar en otros. O sea, otros es muy amplio. Entonces por ahí yo a lo mejor tengo acá un número y digo otros créditos. Y digo, ¿y qué hay ahí? Entonces, bueno, por otro lado hago una nota y acá menciono la nota tal. Entonces acá pongo entre paréntesis nota tal, y entonces si voy a la nota digo, ¿qué hay acá adentro? Voy a la nota y veo qué hay adentro. No digo que voy a hacer un libro de lo que hay adentro, pero sí por ahí los principales conceptos que están metidos en ese rubro. Entonces, bueno, digamos, voy a tener un poquito una ampliación de lo que tengo ahí. Lo mismo, por ejemplo, acá los bienes de cambio. Los bienes de cambio los voy a encontrar en distintas partes, porque, por ejemplo, yo puedo tener una nota donde digo cómo se componen esos bienes de cambio. Esos bienes de cambio, por ejemplo, pueden ser, porque no se olviden que no siempre voy a tener a lo mejor mercadería solamente. Yo a veces puedo tener mercadería, y si a lo mejor es una fábrica, yo puedo tener materias primas, materiales, productos terminados, productos semi-terminados. O sea, tengo una variedad de productos. Y entonces yo voy a hacer una apertura de esos productos que tengo. Y por ejemplo, fíjense que acá, dentro de ese, yo tengo acá el cuadro de costo de los bienes y servicios. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos el cálculo de existencia inicial más las compras menos los gastos, más menos la tenencia? Igual y menos la existencia final del costo de los bienes y servicios vendidos. Bueno, fíjense acá, por ejemplo, cuando decimos existencia inicial o existencia final de bienes de cambio, ahí también va a estar detallado. Si hay una apertura, vamos a poner cómo se abre esa apertura, cómo se abren esos bienes. O si no lo queremos poner acá, lo pondremos en una nota. En una nota diremos, bueno, esta existencia inicial se componía de este tipo de bienes. No digo, no es que vamos a hacer un súper detalle, pero sí vamos a poner, por ejemplo, si son materia prima, materiales, productos semiterminados, productos terminados y mercadería de reventa, por ejemplo. Entonces, bueno, lo ponemos, digamos, ese detalle lo ponemos en una nota, pero también, por ejemplo, lo que acá dice existencia inicial de bienes de cambio en el estado y existencia final, por ejemplo, en el estado de situación patrimonial, acá. Vamos a tener bienes de cambio del ejercicio actual y del anterior. En el ejercicio anterior va a estar la existencia inicial, en el ejercicio actual va a estar la existencia final, que también va a estar en ese cuadro de costo que yo les mostraba recién. O sea que, digamos, todo termina enganchándose. O sea, hay informaciones que están desparramadas por los distintos cuadros, o por notas. Entonces, bueno, estos estados se van enganchando todos entre sí y por ahí hay información que la tenemos en un lugar y que decimos, bueno, ¿dónde más está esta información o dónde está ampliada? Y la vamos a buscar. Del mismo modo, bueno, o sea, así pasó con todos los activos corrientes. Cuando vamos al pasivo nos pasa lo mismo. Acá decimos, tenemos deudas comerciales. ¿Qué tipo de deuda? Y bueno, pueden ser proveedores, pero pueden ser por distintos motivos, que sé pueden ser deudas comerciales a lo mejor porque son proveedores, porque hay también, qué sé yo, cheques a cobrar de los proveedores, cheques que están que son diferidos, porque tenemos a lo mejor que yo otros documentos a cobrar de proveedores y son deudas comerciales. Después que yo podemos tener préstamos y dentro de los préstamos podemos tener un detalle de esos préstamos. Hay deudas bancarias, financieras, etcétera, y hacemos un detalle de esos préstamos. Lo mismo con remuneración y cargas sociales, podemos decir también, podemos abrir lo que son remuneraciones, lo que son sueldos a pagar, de lo que son las cargas sociales, incluso hasta podemos abrir por distintos conceptos, ¿no es cierto? Porque a lo mejor cargas sociales tenemos deuda con la FIP, tenemos deuda con los sindicatos, tenemos deuda con obra social y por ahí lo queremos abrir un poco para que quede mejor explicado y en una nota por ahí abrimos un poquito este número para que se vea mejor. Lo mismo con las cargas fiscales, porque cargas fiscales puede haber varios impuestos. Entonces a lo mejor después en una nota decimos, bueno, esto se debe por IVA, esto se debe por ganancia, esto se debe por bienes personales o por lo que sea. Entonces hacemos una pequeña apertura para que, digamos, el que está mirando diga, bueno, ¿en qué deben cargas fiscales? ¿Por qué deben
tienen deudas fiscales. ¿En qué concepto? ¿Bajo qué concepto? Y ahí está un poquito más explicado. ¿Eh? Bueno, y así con todos los... Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, van a ser deudas fiscales. Lo único que, por ejemplo, a lo mejor si vos tenés un plan, qué sé yo, de 60 cuotas, las 12 cuotas que van a vencer en los próximos 12 meses las vas a tener acá en el corriente. Y las otras van a parar al no corriente. O sea que en el no corriente te va a aparecer deudas fiscales por la parte, digamos, que va a caer dentro del otro periodo. Pero son deudas que tenés con el fisco. ¿Mm? Lo mismo, qué sé yo, y lo mismo con deudas sociales, que son las deudas por sueldo o lo que sea, o sea, cargas sociales. Si vos tenés deudas por carga social y también las tenés en un plan, porque también se pueden poner en plan o en moratoria o lo que sea, bueno, también pasa lo mismo, o sea, si las tenés, si podés tener fraccionada una parte en un periodo y otra parte, o sea, una parte en el corriente y otra parte en el no corriente. Eso sí, es así, para cualquier tipo de deuda fiscal, sean provinciales, municipales, la que sea. O sea, vos tenés planes de pago y bueno, lo abrís y lo mostrás en donde corresponda. Pero eso lo vas a ver así siempre. ¿M? Eso va a aparecer de esa manera. ¿M? O sea, se van ubicando en lo que yo quiero, a dónde quiero llegar. O sea, yo no pretendo que ustedes salgan exponiendo los estados contables, no, no, o memoricen esto. Yo lo que quiero es que si ustedes les tiran un balance ahí sobre la mesa, digan, bueno, saben cómo leerlo. Dicen, bueno, acá está esto, acá está esto, acá está esto, si quiero ampliar esta información y quiero un detalle mayor, me voy a tal nota y lo encuentro. O me voy al cuadro tal y lo encuentro. Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo acá los bienes de uso, por ejemplo en el activo no corriente, bueno, estos bienes de uso, digo, ¿y cómo se componen estos bienes de uso? Y bueno, tengo un anexo de bienes de uso, acá está. ¿Mm? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que, por ejemplo, en el anexo de bienes de uso tengo una parte donde tengo los rubros? Por ejemplo, qué sé yo, terrenos, edificios, maquinarias, muebles y útiles, rodados. Acá voy teniendo por línea cada uno de los rubros. Puedo tener, qué sé yo, 5, 6, 7 líneas, depende de los rubros que tenga. Generalmente se agrupan, ¿no es cierto? No hago un cuadro súper extenso. En general son 5, 6, 7 rubros y punto. Más o menos lo que yo les mencioné. Entonces digo, bueno, acá, ¿cuánto tenía al inicio de ejercicio? Acá tengo los valores de origen y acá las amortizaciones. Si, por ejemplo, tengo un bien que está totalmente amortizado, yo voy a tener que, tenía un valor acá, un valor de incorporación, ¿eh? Supongamos que valía tanto al inicio del ejercicio, o sea, pero acá siempre son los valores de origen de este lado, en esta parte. Acá estamos hablando siempre de valores de origen. Y acá las amortizaciones que se van acumulando. Y el valor neto al cierre es precisamente el valor de origen que tenemos acá, menos las amortizaciones acumuladas al cierre. O sea que si está totalmente amortizado, el valor que me aparece acá va a ser igual que este y me va a quedar cero, por ejemplo. Y si tiene un valor de rezago, porque tiene un valor que no amortizo, ¿se acuerdan que lo habíamos dividido? Que a veces había algunos bienes por los cuales decidíamos tener un valor de rezago y que no se amortizaba. Bueno, acá vamos a tener un valor al cierre del ejercicio, que es el valor, digamos, de origen, el valor de origen que va a estar reexpresado si corresponde o lo que sea, pero va a ser el valor del bien, digamos, al que yo adquirí ese bien, si corresponde se reexpresará, y acá tengo las amortizaciones acumuladas. Y si me queda acá un valor, por ejemplo, hay una parte que no se amortizó, está totalmente amortizado, pero hay un valor de rezago, acá me va a quedar como valor residual ese rezago. Pero, digamos, tengo por un lado los valores totales del bien y acá las amortizaciones que le voy restando. Y fíjense que las voy acumulando. Por ejemplo, acá tengo las acumuladas al inicio, que son las que tenía acumuladas al cierre del ejercicio anterior. Después, supongamos que si tengo baja las resto, bueno, las anulo porque se dio de baja el bien, pero supongamos que esto no exista, si esto acá no existe nada, se saca esta columna. Entonces tengo las acumuladas al inicio, le agrego las del ejercicio y tengo las que acumulé al cierre. Estas que acumulé al cierre van a ser, en el ejercicio siguiente van a ser las que me van a aparecer acá al inicio. O sea, acá voy sumando las amortizaciones que voy haciendo año tras año. ¿A qué valor? A este bien que está acá. Al bien que tengo acá, le voy sumando amortizaciones, le voy deduciendo amortizaciones, hasta que ese bien quede totalmente amortizado y me quede, por ejemplo, pues en cero.
o a su valor de rezago, si es que tiene un valor de rezago. ¿Mm? ¿Se entiende? Pero, digamos, acá yo lo expliqué por rubro, y entonces hice por lo menos un detalle, y todo el mundo que mira sabe en qué tengo invertido, cuáles son los bienes de uso que tengo invertido. Pues si me voy al estado de situación patrimonial, acá veo bienes de uso y veo un número. Acá, por ejemplo, me dice el ejercicio anterior y el ejercicio actual. ¿Y qué número tengo acá? Y acá lo que tengo es el valor residual del ejercicio anterior y acá tengo el valor residual del ejercicio actual. ¿Mm? O sea, el último numerito que tengo acá, este que dice acá, valor neto al cierre, es el que tengo puesto acá. Acá. Cuando dice bienes de uso. Ahí. Acá yo tengo el valor del bien de uso que va a ser precisamente ese que tenía detallado ahí al cierre del ejercicio. O sea, este que está acá. Valor neto al cierre es el que voy a poner acá, en este lugar. Entonces digo, ¿cómo se compone esto? Y me voy al cuadro y acá lo veo todo completito, todos los bienes de uso que tengo, cómo están, si se amortizaron, si están totalmente amortizados, cuáles sí, cuáles no. Entonces ahí lo veo, acá lo puedo tener detallado, mientras que acá lo que tengo es un número global que mucho me permite ver algo, analizar algo, pero no mucho. Bien. Mm, Sí, sí, sí. Y sí, porque ese valor de rezago, acordate que es como que no lo amortizo. Ese se queda mientras el bien esté en uso, esté disponible, mientras yo no le dé baja ese bien, ya sea por venta o porque no sirve más, porque está obsoleto, porque no me sirve ya, porque no vale nada, o porque se destruyó, o porque, digamos, ese bien me va a quedar ahí el valor ese. Es lo mismo que, por ejemplo, si yo tengo un terreno que no se amortiza, el terreno no se amortiza, entonces, bueno, el terreno me queda ahí. O sea, lo que voy a tener acá, por ejemplo, si tengo un terreno, acá tengo terreno, voy a tener valor de incorporación, acá voy a tener el valor de origen, voy a tener un valor acá, que lo reexpresaré todos los años, si corresponde, todo, lo reexpreso, todo, pero acá no tengo nada, acá toda esta parte va a estar toda en blanco. ¿Por qué? Y porque no tiene amortización. Entonces, digamos, el valor neto al cierre va a ser el de esta primera parte. Porque el resto, digamos, acá no va a haber nada como amortización. Pero si me voy, por ejemplo, a la línea edificio, sí, ahí voy a tener valor de incorporación, valor de origen, y acá voy a tener las amortizaciones y el valor neto al cierre que va a ser la diferencia. ¿Mm? ¿Me explico? Por ejemplo, eh, en activos intangibles lo mismo. Por ejemplo, los activos intangibles también pasa lo mismo. Tienen un criterio parecido. A ver, por acá, si tengo... No sé si puse el cuadro acá. Pero bueno, si tengo activos intangibles, acá está. Si tengo activos intangibles es lo mismo. O sea, yo voy a hacer lo mismo que hago acá. ¿Por qué? Porque generalmente los activos intangibles, ¿qué son? Todos aquellos que, por ejemplo, llaves, marca, etcétera. Si tengo, por ejemplo, una llave de negocio se amortiza. Entonces, bueno, también me va a pasar lo mismo. Voy a tener el valor de adquisición de esa llave y la voy amortizando durante X ejercicio. Entonces, bueno, voy amortizando hasta que me quede, hasta que se agote. ¿Eh? Acuérdense que el valor llave era un precio adicional que yo pagaba por la adquisición de un bien o de un negocio, digamos de una empresa, y entonces ese valor yo lo tenía hasta que esa empresa que fuera amortizando ese valor. Una llave que pagaba por adquirir, digamos, un sobreprecio que pagaba al comprar una empresa porque, digamos, estaba adquiriendo la posibilidad de obtener utilidad en el futuro. Entonces, bueno, eso lo pago. Lo pago y después lo voy amortizando. Del mismo modo que también si, por ejemplo, qué sé yo, tengo una marca, una patente, una licencia que tiene un periodo de tiempo y entonces, bueno, la amortizo en ese periodo de tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo tengo la licencia, una marca, la tengo por tanto tiempo, bueno, la pagué y bueno, la amortizo en tanto tiempo. Entonces, bueno, se va amortizando. ¿Mm?
pero son activos intangibles. O sea, hacemos el mismo procedimiento que con los bienes de uso, nada más que son bienes que no son tangibles como los bienes de uso, sino que son, ya digo, por eso son activos intangibles, son patentes, marcas similares. Bien, bueno. Lo mismo, bueno, yéndome acá, bueno, en el activo más o menos lo vimos, vamos al pasivo, por ejemplo, bueno, acá en el pasivo hablamos de todas las deudas, todo, y acá, por ejemplo, vamos a la parte de previsiones. ¿Se acuerdan que hablamos de las previsiones? Cuando decíamos, bueno, ven que acá en el pasivo tienen acá total que dice deudas, pero después están las previsiones que están separadas. ¿Por qué? Porque acuérdense que las previsiones no eran deudas, sino que las previsiones este, son aquellos pasivos contingentes, o sea que tiene que haber una probabilidad de ocurrencia de un hecho para que se produzca ese pase de pasivo a deuda cierta. O sea, digamos, no es una deuda cierta, es una previsión. Bueno, esa previsión la tengo acá. Y entonces acá veo un número, yo digo previsión, y qué sé yo que hay ahí, porque tengo un numerito ahí solo que no me dice nada. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Y bueno, hay un anexo de previsiones, donde por ejemplo tengo las deducidas del activo y las expuestas en el pasivo. Acuérdense que, por ejemplo, si yo tengo las deducidas del activo, ¿cuáles eran? Y por ejemplo, acuérdense, yo tengo créditos por venta. Supongamos que yo tengo una previsión para incobrable. ¿Dónde la voy a tener? Restando de mis créditos por venta. Yo acá en mis créditos por venta tengo, qué sé yo, a mis clientes tengo que cobrarle X peso y tengo una previsión por créditos incobrables y la voy a estar deduciendo de esta línea. O sea que yo acá voy a tener mis cuentas a cobrar menos la previsión que es deductiva del activo. Entonces yo eso por ahí lo tengo aclarado en una nota. Digo, mira, tengo a cobrar a mis clientes, tengo cuenta por cobrar, qué sé yo, tengo deuda, cliente de mercado, de tal mercado, de exportación, tengo, qué sé yo, deudores morosos, tengo deudores en gestión judicial y tengo también una previsión por posibles incobrables. Bueno, esa previsión que yo tengo ahí la estoy deduciendo de los créditos por venta. Entonces, claro, cuando yo me voy a analizar la parte de créditos por venta, digo, tengo acá una previsión para incobrable. Digo, ¿y esa previsión dónde está? Entonces vengo acá al anexo de previsión y acá, la deducida del activo me dice cómo están. ¿Ves? Saldo al inicio, si hay un aumento, si hay una disminución, porque a veces se aumentó la previsión, porque a veces se disminuyó la previsión. Porque se utilizó o porque se dio de baja la previsión, porque a lo mejor o se pasó incobrable directamente, ya porque, bueno, los distintos motivos por los cuales se mueve esa previsión y tengo un saldo al cierre. Acuérdense que esto se va siempre modificando. Pero bueno, acá yo tengo cómo actúa la previsión durante todo el ejercicio. Y lo mismo con la de pasivo. Si yo acá en el pasivo tengo, qué sé yo, una previsión acá por un juicio, bueno, o tengo, qué sé yo, varios juicios. Entonces digo, bueno, tengo todas las previsiones que tengo. Esas previsiones van sufriendo variaciones durante el ejercicio. Bueno, en este cuadro de previsiones yo voy analizando qué previsiones tengo por juicio, por juicio, qué sé yo, a lo mejor por juicios civiles, por juicios laborales, por juicio, qué sé yo. Y lo tengo abierto y voy teniendo cuánto tenía al inicio, si aumentó, disminuyó y cuánto tengo de saldo al cierre de la previsión. O sea, eso lo voy explicando, digamos, en ese anexo, en esos anexos. Entonces, cada uno de los datos que tengo acá los tengo ahí volcados en los cuadros anexos. Es un poquito, digamos, ¿por qué? Porque yo acá tengo una información muy global, muy sintética. Entonces, cuando quiero por ahí analizar, necesito algunos datos más. Entonces, por eso hablábamos de las notas o anexos que eran información complementaria y que formaban parte de los estados contables. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es ampliarme la información que acá está dada en forma sintética. Porque ustedes se imaginan que si yo acá quiero detallar todo esto, tengo que usar varias hojas. Entonces, en realidad, si yo quiero mirar un estado de situación patrimonial y tengo un montón de hojas, cuando me pierdo en el análisis. En cambio, acá yo lo tengo muy resumido, en muy pocos números lo tengo muy resumido, es prácticamente un cuadrito, una hojita que yo lo tengo ahí bien extractado, y después si quiero ampliar algún dato voy y lo busco. Pero acá lo tengo, digamos, muy bien visto. Entonces fíjense que
¿qué tengo acá? El esquema de financiación empresaria. Fíjense, todo el activo, o sea, la inversión total, acá, la inversión total, ¿cómo está financiada? Por el pasivo y por el patrimonio neto. Por los terceros y por los propietarios. Esto es igual que esto. O sea, esta parte es el activo, o la inversión total, o el patrimonio. ¿Y cómo está financiado? Está financiado en parte por el pasivo y en parte por el patrimonio neto. O sea que por los terceros y por los propietarios. Financiación propia, financiación de terceros. Y este es la inversión total. Acá está clarito. O sea, cuando nosotros, fíjense que cuando nosotros empezamos prácticamente la materia, uno de los primeros temas que tocamos fue ese. Y acá lo estamos viendo claramente. Que ahí está expuesto. Ahí está. Cuando nosotros vemos esto, lo que estamos viendo es eso. El esquema de financiación empresaria lo tenemos acá, en el estado de situación patrimonial. Clarísimo lo tenemos acá. Lo tenemos muy claro. Y acá incluso vemos quién financia. Porque, por ejemplo, bueno, me están financiando un poquito los proveedores, un poquito los bancos, un poquito el fisco, un poquito los clientes acá con anticipos, etc. ¿Y acá quién? Y acá los propietarios. Lo que pasa que acá yo digo, los propietarios me están financiando, pero ¿cómo me están financiando? Bueno, tendré que ir a ver el estado de evolución del patrimonio neto. Cuando voy al estado de evolución del patrimonio neto, acá veo. Los propietarios que hicieron, aportaron capital, hicieron otros aportes, por ejemplo, aportes revocables, hay prima de emisión, lo que sea. Bueno, tenemos todo esto que fueron aportes de los propietarios. Y además hay resultados que fue obteniendo la empresa y que no se distribuyeron. Por ejemplo, algunos porque pasaron a reservas, legal y otras reservas, otros porque pueden ser algún resultado diferido y otros porque son resultados no asignados, o sea, resultados que todavía no tienen ningún destino, pero que mientras estén adentro de la empresa, mientras no se distribuyan, forman parte del patrimonio neto y es financiación propia. O sea, son utilidades que los socios, los accionistas no retiraron y por lo tanto están adentro del patrimonio neto financiando a la empresa. O sea que están soportando parte de este activo. Entonces, parte de este activo lo soportan los terceros, que son los pasivos, y parte lo soportan los propietarios a través de sus inversiones o de el no retiro de utilidades. Entonces, bueno, acá está claramente el esquema de financiación empresaria. Y lo vemos ahí. Bueno, el otro estado que también es muy importante es el estado de resultados. Vamos a ver un poquito el estado de resultados. Y acá también vamos a encontrarnos con los distintos cuadros y anexos que vamos a tener. Y notas también. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos las ventas netas de bienes y servicios, los costos de los servicios vendidos. Y acá fíjense, costo de los bienes y servicios vendidos, anexo. ¿Qué anexo? El anexo de costo. Existencia inicial más las compras menos existencia final. Bueno, venimos acá y acá lo tenemos. Costo de los bienes y servicios vendidos. Fíjense, este numerito que está acá, costo de los bienes y servicios vendidos, es el que va a parar al estado de resultados. Acá. Perdón, acá. En este. Costo de los bienes o servicios vendidos. Ahí está. Ahí lo tienen. Costo. Acá. Este costo que está acá viene de ese anexo. Del anexo de costo. Si nosotros queremos ver cómo se formó, de dónde salió este costo. Y bueno, este costo salió de acá, de existencia inicial de bienes de cambio, más las compras, más los gastos activados, más los gastos financieros activados, más o menos el resultado por tenencia, menos la existencia final de bienes de cambio, costo de bienes y servicios vendidos. Entonces acá tenemos cómo obtuvimos el costo de los bienes y servicios vendidos. Y acá solamente lo estamos mostrando en una línea acá, decimos el costo. Pero si queremos ver esa apertura, lo tenemos en el anexo. Para eso está el anexo. Bien. Después se acuerdan, acá hablábamos de la venta menos el costo y decíamos acá tenemos la ganancia o pérdida bruta. En las ventas también podemos tener alguna nota, podemos tener alguna nota donde expliquemos qué tipo de ventas se hicieron, porque por ejemplo a lo mejor, la venta la quiero mostrar en una nota por los distintos sectores a los que le vendí, o hacer alguna aclaración, y bueno, hago la aclaración de la venta. Acuérdense que por ejemplo en las ventas, si yo tengo exportaciones, por ahí puedo tener reembolso por exportación, etcétera. Entonces bueno, yo lo quiero abrir eso para que me quede aclarado. Bueno, en una nota lo hago, acá no lo voy a abrir, acá voy a poner un total, pero después en
digamos, en un anexo, en una nota, puedo poner que las ventas hice, por ejemplo, a los distintos sectores, qué sé yo, hice ventas a equipo original, a mercado de reposición, a exportaciones, y además cobré reembolso por tanto, y bueno, entonces, digamos, todo eso me totaliza las ventas que tuve de bienes o servicios. Acuérdense que acá son ventas netas, ¿de qué? Netas de bonificaciones y de cualquier otro tipo de deducciones que tenga por las ventas. O sea, por eso son ventas netas, netas. Y acuérdense que en el caso que corresponda se adicionan aquellos reembolsos o a cualquier otro este, importe que por ahí engrose la venta, se pone en la venta. Lo único que acá no va, acuérdense siempre, son los intereses. O sea, si yo tengo intereses por financiación, acá no están, ¿eh? En las ventas no están los intereses. Acuérdense que los intereses me van a parar siempre a resultados financieros. Siempre me van a parar a resultados financieros, acá generado por activos, pero me van a parar en esta parte, resultado financiero y por tenencia. O sea, acá, generado por activos. Siempre las ventas van a ser segregados los intereses y los intereses no van a estar acá. No van a formar parte de este sector. Los intereses me van a venir acá, a los resultados financieros. Nunca hay que poner intereses dentro de las ventas. Si hay financiación en la venta, no va a parar a los intereses. Del mismo modo que en el costo de los bienes vendidos, nunca voy a tener intereses dentro del costo de los bienes vendidos. Si yo financié mis compras con los proveedores, bueno, serán esos intereses me van a parar acá, intereses generados por pasivo, por deuda con los proveedores, pero nunca me van a jugar acá ni dentro del costo, ni tampoco los intereses positivos dentro de la venta. O sea que acá, en este primer cuerpo, nunca voy a meter interés. Eso ténganlo bien claro, por favor. Eso ténganlo bien claro. Bueno, después, cuando nosotros continuamos en el estado de resultados, y acá tenemos, por ejemplo, los distintos gastos, gastos de administración, de comercialización, etcétera. Bueno, acá está el resultado por evaluación de bienes de cambio al BNR. Bueno, para el caso que por ahí hayamos tenido que recurrir a evaluar a BNR, por ahí podemos ver la incidencia de haber hecho esa evaluación. Es más un tecnicismo, tampoco me voy a detener mucho en aclararlo porque si no les complico la vida y la verdad que es más un tecnicismo que otra cosa. Yo lo que sí quiero que sepan de BNR y todo es el tema que vimos claramente en evaluación cuando hablamos de modelo, eso sí es muy importante. Vamos a los gastos, por ejemplo, cuando nosotros ponemos los gastos de administración, gastos de comercialización, decimos, bueno, pero ¿y qué gasto? ¿Qué metemos? ¿Toma una bolsa acá? No, bueno, sí, acá ponemos un número, pero después nosotros tenemos un cuadro de los distintos gastos. Entonces venimos, por ejemplo, acá, y este cuadro de gastos, por ejemplo, acá tenemos gastos de administración, gastos de comercialización, otros gastos. Son los que tenemos detallados acá en el estado de resultados. Gasto de comercialización, gasto de administración, otros gastos. Y por ejemplo acá me dice, y costo de bienes de cambio, que son gastos a lo mejor de fabricación. Ah, estos no los meto ahí, pero los mando al cuadro de costos. Vienen acá. En el cuadro de costos meto los gastos. Entonces, estos gastos después me van a quedar subsumidos dentro de lo que es el costo de los bienes de cambio. O sea, los paso de este anexo a otro anexo y de ahí después lo termino derivando al estado de resultado. Pero, digamos, todo se conecta. Ven que todo se conecta. O sea, los gastos de administración van directo al estado de resultado. Los gastos de comercialización directamente al estado de resultado. Otros gastos directamente al estado de resultado. Los costos de bienes de cambio, si por ejemplo yo produzco algo así, tengo gastos de fabricación por la fabricación, no los mando derecho a bienes de cambio, sino que como me van a formar parte del costo, los hago jugar en el anexo acá de costo y después me van a quedar metido acá en el costo. Porque digamos, lo que no se consumió me va a quedar dentro de la existencia final. Y lo que se consumió porque se vendió me queda como vendido. Porque acuérdense que los gastos que yo hago por, supongamos, de mano de obra o gastos a lo mejor de luz, de energía eléctrica, de todo lo que yo tenga, de gas, de lo que sea, de todo lo que insumo que yo tenga para la industria,
por ahí todos esos gastos, a lo mejor no es que todos los consumí y me fueron a pérdida, sino que a lo mejor algunos me quedaron todavía en la existencia de los bienes que fabriqué, tengo que esperar venderlo. Entonces por eso no lo mando directamente a pérdida en el estado de resultados, sino que lo hago pasar por acá, por el anexo de gastos, vienen acá y acá saco todo el costo y entonces me va a quedar solamente dentro del costo aquello que ya no está más. Acuérdense que los bienes de cambio, los bienes dentro de los costos, ¿no es cierto? Yo tengo, acuérdense de los bienes los gastos que quedan activados, que son aquellos gastos que, por ejemplo, quedan dentro de la existencia de bienes de cambio. Es un gasto que hice, pero que me quedó activado. ¿Por qué? Porque todavía no lo vendí, no lo consumí. O sea, ¿cuándo lo consumo? Lo consumo cuando vendo. ¿Eh? O sea, esos son cuando un gasto es consumido, cuando es a consumir. Si yo compré una mercadería, es un gasto que hice, pero no está consumido. Entonces, por lo tanto, está activado. O sea, digamos, hice un gasto, hice una salida, tuve una erogación de dinero. Entonces, pues sí, gasté para comprar mercadería, sí, pero si no la vendí, todavía no lo consumí. ¿Cuándo la consumo? Cuando la vendo. Entonces ahí me va a parar al costo y ahí sí me queda consumido. Pero mientras no lo vendí, no lo consumí. O sea, lo tengo en stock. ¿Mm? Bueno, entonces, precisamente estos gastos, este costo de bienes de cambio, lo hago pasar primero por el cuadro de resultados y por el cuadro de costos y después, si se vendieron, bueno, me va a aparecer en el costo de bienes de cambio. ¿Mm? Bien, después, ¿qué tengo? Después, bueno, tengo los otros resultados financieros y por tenencia, generados por activos, generados por pasivos. Fíjense que acá dice nota. Entonces, si tengo que explicar algo sobre esto, lo voy a poner en una nota. O sea, va a haber una nota de aquellos resultados financieros y por tenencia, tanto los generados por activo como por pasivo. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Y acá voy a tener el RECPAN, los intereses, por ejemplo, qué sé yo, si tengo intereses comerciales, lo voy a tener acá. Si tengo intereses comerciales reales, porque lo comparé o sea, saqué el interés real porque lo comparé con el RECPAN, entonces bueno, lo tengo neteado acá. Entonces, acá lo voy a poner global, pero si después lo pude abrir y lo pude mostrar abierto, entonces lo voy a poner en una nota y lo voy a explicar en una nota. O sea, un cuadrito. La nota, acá en realidad lo que voy a hacer es una nota que va a ser un cuadrito, o sea, una serie de números abriendo un poquito esos conceptos. O sea, voy a decir, por ejemplo, que si yo digo, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos, por ejemplo, los intereses de un plazo fijo o lo que fuera? Decíamos, estos son los intereses nominales y después tengo el RECPAN y me queda el interés real. Bueno, ese calculito lo voy a mostrar en una nota. Voy a poner, bueno, intereses reales obtenidos por tal cosa. Y yo sé que ahí ya tengo el interés jugando con el RECPAN. Lo expongo ahí junto. Entonces después acá cuando traigo un número total, pero en la nota lo abrí un poquito para que se entienda de qué estamos hablando. Y lo mismo con los intereses pasivos o con los resultados financieros pasivos. Bueno, de esa manera armo, digamos, voy poniendo todo lo que tengo acá en el cuadro de resultados. Y por ejemplo, también cuando llego a otros ingresos y egresos, también tengo una nota, porque, por ejemplo, dentro de otros ingresos y egresos yo puedo tener resultados por venta de bienes de uso, por ejemplo, que van en otros ingresos y egresos. Bueno, entonces lo detallo, pero también tengo otros ingresos y egresos. Puede haber otros conceptos, por otros conceptos que no son a lo mejor resultados por venta de bienes de uso, qué sé yo, a lo mejor un subsidio, cualquier otro tipo de ingreso o egreso que haya tenido que no vaya a ninguna de estas partes, ¿no es cierto? Que no corresponda a ninguno de estos, no lo tenga que distribuir acá, sino que va en otra línea separada, ¿no es cierto? Porque no me hace a la operatoria, digamos, así habitual. Entonces, lo pongo acá en esta línea ¿para qué? Para que esto sea bien comparable y no me distorsione el análisis. Entonces, lo pongo en esa línea. Entonces, bueno, si yo quiero ver cómo está abierto, tengo una nota donde me va a decir, bueno, me va a abrir en los principales conceptos. A lo mejor en 4 o 5 líneas me va a decir fundamentalmente cuáles son los principales conceptos que van a englobar esos otros ingresos o egresos. Del mismo modo, bueno, acá está abierto en operaciones, ¿se acuerdan que yo les decía? Las operaciones que continúan y las que discontinúan, que bueno, que esto puede ser algo, se puede dar en alguna oportunidad, pero no es algo que lo van a ver a cada rato. Y
Y después, por ejemplo, los resultados de operaciones extraordinarias. Acuérdense, ¿se acuerdan que las operaciones extraordinarias habíamos hablado de que los resultados extraordinarios ¿eh? eran aquellos que eran atípicos, que rara vez se habían producido en el pasado, que rara vez pueden producirse en el futuro, o sea que no son poco habituales y que fundamentalmente no dependen de las decisiones de los administradores de la entidad. Y que generalmente son aquellos que son producidos por ejemplo, en la resolución dice por expropiaciones o por siniestros generalmente. ¿eh? Eh, y son básicamente ese tipo de resultados. ¿m? Los ordinarios son todos los demás. O sea que nosotros cuando hablábamos de ordinarios son todos aquellos que no son extraordinarios. O sea, cualquiera. Si nosotros tenemos bien claro qué son los extraordinarios, todos los demás son ordinarios. O sea, los que no son extraordinarios son todos ordinarios. Para que nos quede claro. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los resultados ordinarios? Y son todos los que no son extraordinarios. O sea que cuando nosotros tenemos claro los poquitos que pueden entrar como extraordinarios, todos los demás van a ser siempre ordinarios. Después va a ver dónde los clasificamos. O sea, puede ser gasto, puede ser otros gastos, otros ingresos, pero son ordinarios. Los que tenemos que tener siempre bien clarito son los extraordinarios. Todos los demás van a ser ordinarios. Entonces, si nosotros tenemos bien claro definido eso, que lo definimos, lo aclaramos, en la otra clase lo habíamos puesto bien, habíamos dado bien las pautas para que, por la que los diferenciábamos. Bueno, entonces en ese caso tenemos que tener bien claro esos resultados. Todos los demás son ordinarios. Bien. Hasta acá entonces tenemos el estado de resultado. Y después nos quedaba, por último, ver el estado de flujo efectivo, que bueno, lo terminamos de ver hace un ratito y lo fuimos también aclarando. O sea, habíamos dicho efectivo al inicio, efectivo al cierre, aumento o disminución, y después las distintas causas, actividades operativas, financieras, de inversión, de financiación. Bien, y después, bueno, acá tenemos en una línea lo que es el RECPAM, ¿por qué? Porque también cuando nosotros cuando tenemos inflación, si hacemos diferencia de, por ejemplo, resultados financieros y por tenencia, nosotros vamos a encontrarnos con que hay nos van a generar RECPAM, por ejemplo, cuando si nosotros tenemos, por ejemplo, hacemos el comparativo de caja, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el comparativo acá de caja y bancos y comparamos el actual con el anterior, si el anterior lo reexpresamos, la reexpresión de caja es un RECPAM. Ese RECPAM me va a estar mostrando un aumento o disminución de efectivo. Bueno, ese aumento o disminución de efectivo también después lo tenemos que repartir ahí en el estado de flujo de efectivo. Pero eso conceptualmente, nosotros no lo dimos esto con inflación para no complicar demasiado, simplemente para que entiendan un poquito el concepto. Pero digamos, si tenemos RECPAM, también me va a estar jugando porque va a haber un aumento o disminución de efectivo porque estamos considerando ese RECPAM, ¿no? Bueno, la idea es un poquito entonces que veamos cómo quedan enganchados todos estos cuadros. Bueno, yo me gustaría que si quedó alguna pregunta, alguna duda sobre esto, me digan. Yo ya con estos puntos estaríamos listos ya para después empezar a repasar. Yo ya de lo que es exposición ya no voy a desarrollar más temas. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan ahora, me dicen de esto y ya la clase que viene vayan preparando preguntas o temas que quieran desarrollar. Yo voy a ir, por mi parte, voy a preparar para ir dándoles distintos temas que a mí me parezcan que merecen ser repasados porque pienso que por ahí pueden causar alguna dificultad, pero también ustedes por favor díganme todo aquello que en los que tengan dificultad, incluso si quieren también hasta ponerlo en el WhatsApp, decir, qué sé yo, podemos repasar tal cosa o tal otra. Bueno, yo así voy preparando y bueno, me preparo
para tenerlo a mano en la clase, ¿no es cierto? Para no estar buscándolo en el momento así, porque por ahí si queremos ver repasar algún punto, algún ejercicio, algún concepto puntual, lo explicamos y entonces me lo dejo a mano para poder volver a explicarlo en la clase. ¿Mm? Eso por ahí, si quieren, me lo hacen llegar, entonces yo ya lo dejo previsto, entonces cuando estamos en clase no tengo que estar buscándolo, lo que di, entonces mostramos el cuadro, ya lo tengo a mano para mostrarlo y poder explicarlo. ¿No? Porque por el hecho de que ya estamos trabajando de esta manera, no, por ahí no lo tengo, así no perdemos el tiempo en la clase. ¿Mm? Bueno, no sé, alguna preguntita, alguna duda que haya quedado con esto, díganme por favor. Sí, me fijo. Lo que pasa que la característica, por más que yo te mande exámenes para practicar, la característica de este examen va a ser distinta, porque no vamos a dar por ahí desarrollo de ejercitación como en los parciales anteriores. Acá vamos a trabajar mucho, o sea, no va a ser igual a lo que dimos en otros exámenes. Acá por ahí vamos a tener, si hacemos un tipo multiple choice, no va a ser una pregunta, un desarrollo de un ejercicio. Porque no es la idea que estén haciendo cuentas acá. Acá sí le vamos a dar, por ejemplo, distintas opciones y lo que van a tener que tener claro son los conceptos o a lo sumo hacer algún cálculo puntual, pero no es un desarrollo de un ejercicio. ¿Me explico? O sea, no va a ser igual. Si yo les tiro, les voy a hacer repasar una cosa, hacer ejercitación y por ahí después no vamos a tomar ejercitación de esa manera. Entonces por ahí yo prefiero que trabajemos mucho en lo conceptual, que, que lean y repasen toda la ejercitación, pero en forma conceptual más que nada. O sea que entiendan el ejercicio. Porque no es que por ahí no le podemos preguntar, pero no es que a lo mejor te podemos decir como mucho que respondas a algún punto donde lo único que tenés que hacer a lo mejor es una cuentita. O sea, sí, qué sé yo, si te digo, eh, hay que evaluar, no sé, la existencia al 31 de diciembre de 2019 de estos productos. Entonces te digo, qué sé yo, te damos la cantidad de unidades y no sé, el valor de costo, el coeficiente, el costo y el valor neto de realización, el costo de reposición y vos tenés que elegir un valor y decir, mira, lo evalúo con esto. O sea, mejor dicho, no es que lo tenés que resolver, te damos las distintas respuestas y vos tenés que elegir la correcta. Entonces lo único que vos vas a tener que hacer a lo mejor es una cuentita tuya, decir, esto por esto y me da esto, y ya está, elijo esta, ya está. Pero ni siquiera me lo va a tener que justificar. O sea que no es que te vamos a dar una ejercitación para que vos desarrolles, o para que hagas una comparación, o para que hagas todo un desarrollo de ejercicio. No va a pasar eso. Entonces tampoco te quiero tirar un montón de parciales para que vos estés trabajando con ellos. Yo te puedo buscar algunos y mandártelo, los que tenga si querés para repasar y para entender lo conceptual, yo te lo mando, no hay se lo subo, no hay ningún problema. Pero lo que no quiero es que se confunda y diga, vamos con esto y después resulta que le aparece un multiple choice y dice, escúchame, este, estuve trabajando con mucha ejercitación, que no es que no la tengan que saber, la van a tener que saber, pero digamos, no va a haber un desarrollo de todo ejercicio ni hacer todo, por ejemplo, como hicimos en algunos ejercicios que hicimos más desarrollo y más cosas. O sea, acá a lo mejor van a tener que hacer de eso una cuentita por ahí. Entonces no tiene mucho sentido. Simplemente con que vean la ejercitación que hicimos y vean la parte conceptual es más que suficiente, porque a lo mejor van a tener que hacer un cachito de lo que hicimos ahí. Nada más aplicar a lo mejor un concepto de los que pusimos en ese ejercicio. El ejercicio le va a servir para entender conceptualmente qué le estamos preguntando.
O sea, si yo, por ejemplo, te digo, mira, valúame esta existencia en el modelo o sea, en el modelo combinado al cierre del ejercicio tal, yo, la existencia ascienden a tantos pesos. Y te doy, qué sé yo, los distintos, te doy el BNR, el costo de reposición, entonces, y vos tenés que decir, a ver, qué número es el correcto? Y a lo mejor lo único que, vas a tener que hacer es saber qué número aplico, qué valor tomo. Si, tomo el BNR por tal cosa o tomo el costo de reposición por la cantidad de unidades. Y ya está. Y no es que te voy a decir, haceme el existencia inicial más la compra, no, no, te estamos diciendo a lo mejor hacer o sea, una cosa muy, muy, muy rápida, muy, no un ejercicio a lo mejor que estés pensándolo, porque calculá que va a tener a lo mejor unos minutos para hacer cada pregunta. Porque a lo mejor si tenés que responder, qué sé yo, ponele, no sé, 12 preguntas, 12, 13 preguntas en 45 minutos, va a tener unos pocos minutos por pregunta, si las querés responder todas. O sea, entonces no te vamos a dar un trabajo de desarrollo de ejercicio, ¿me explico? O sea, por eso te digo, sí, yo te puedo pasar ejercicio, pero no sé si no te... Me parece por ahí que no va a tener sentido que hagan eso ahora. Sí que trabajen con lo que dimos para ver lo conceptual, ¿viste? Para entender el porqué de cada cosa. ¿Eh? ¿Sí? Cualquier cosa me dicen, si tienen duda en algo, me van diciendo, yo no tengo problema, pero yo tampoco los quiero llenar de cosas para que después se vuelvan locos y después por ahí me dicen, me tomaron distinto, ¿no? Por eso le estoy aclarando cómo va a ser el examen, o sea, porque tiene que ser algo que se pueda resolver cómodamente, ¿no es cierto? No, sí va a ser muy preciso, porque van a tener que tener claros los conceptos. Entonces, por eso me pongo un poco pesado en eso y les digo, refuercen bien todo lo conceptual, ¿viste? ¿Mm? Y por eso vayan viendo todo eso y me van diciendo las dudas que tienen y todo, porque así yo refuerzo y machaco en todos los temas que ustedes tengan más dificultad. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Algo más que quieran preguntarme? Bueno, bueno. Bueno, entonces vayan viéndolo y nos vemos el jueves y bueno, y yo preparo lo que me parece a mí, pero ustedes vayan mandándome así yo por lo menos, qué sé yo, si le va surgiendo alguna duda me dicen, tenemos duda con esto, entonces bueno, yo ya me hago un huequito ahí, me guardo, ya me preparo, tengo preparado el tema para desarrollarlo, entonces ya voy dando los temas puntuales donde más duda tienen, ¿m? Más lo que a mí se me ocurre que pueda crearle alguna dificultad y también sobre los temas por ahí que podemos llegar a machacar un poco. ¿M? Estamos. Eh, Acá me preguntan si el material que vimos esta clase está bien o habría que complementar con otro. No, en realidad miren un poco las resoluciones, ¿no? Acá dijimos que veíamos las resoluciones 8 y 9 y no, tampoco no vamos a hacer un super desarrollo. Yo acá les tiré un poco una idea, ustedes después lean un poco, miren, como para entender lo que hablamos. Fundamentalmente, este, los conceptos que vimos en el estado de resultado, en el estado de situación patrimonial, los temas puntuales, después por ahí, a lo mejor por ahí, podemos acercar algunas preguntitas, algunas cosas como para que tengan una idea de la parte conceptual, pero no, ya les digo, con las resoluciones ya esto lo pueden completar, ¿no? Pegan una recorrida como para verlo, pero siempre conceptualmente, no quiero que memoricen una resolución porque no tiene sentido, no es que voy a estudiar de memoria una resolución, eso no, porque o sea, analice qué sé yo, si en el activo, que una previsión, lo conceptual, vayan a los conceptos.
¿cierto? ¿Qué sé yo? Si van en la resolución van a tener... Nosotros acá vimos los resultados extraordinarios y todo, incluso tienen textualmente, por ejemplo, lo que dice la resolución de resultado extraordinario. Pero si ustedes quieren ir, vayan y miran la resolución y va a ver que dice lo que yo les puse acá en el cuadro. Pero si por ahí en algún caso lo tienen, en otro caso a lo mejor es muy extenso y uno extracta y lo pone en el cuadro. Entonces ustedes, bueno, le pegan una leída para tener un poquito más de amplitud, pero eso. ¿Mm? Sí, algo más. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, nos encontramos el jueves. ¿Estamos? ¿Eh? Entonces, bueno. Muy bien, buenas noches.